Hay momentos en la historia de la televisión que no se olvidan, no porque hayan sido perfectos, sino porque fueron verdaderos. Momentos en los que la realidad rompió el guión, en los que alguien dijo lo que nadie esperaba y el aire en el estudio se volvió tan denso que hasta las cámaras parecían contener la respiración. Este es uno de esos momentos. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal para seguir escuchando más historias como estas. Ciudad de México, década de los 80. El país entero se detenía cuando Jacobo Zabludovsky aparecía en pantalla. No era solo un periodista, era el periodista, el hombre que decidía qué era noticia y qué no existía, el hombre que entrevistaba a presidentes, que doblaba ministros con una pregunta, que podía construir reputaciones o demolerlas con la misma calma con la que tomaba su café antes de salir al aire. Su programa era el más visto de México, su voz era la voz oficial de una época, y él lo sabía, vaya que lo sabía. Esa noche el set estaba preparado con una precisión casi quirúrgica, las luces acomodadas, el equipo listo, los productores nerviosos detrás de los monitores, porque la invitada no era cualquier persona, era María Félix, la doña, la mujer más famosa de México, posiblemente de toda América Latina. Actriz, ícono, leyenda viva, una mujer que había cenado con presidentes, que había rechazado a reyes, que había protagonizado más de 40 películas y que a sus más de 60 años seguía siendo la presencia más magnética que cualquier cámara podía capturar. El país entero estaba frente al televisor esa noche, porque cuando María Félix aparecía en algún lugar, algo pasaba, siempre pasaba algo. Nadie imaginaba lo que estaba a punto de ocurrir. Zabludovsky entró al set con su característica seguridad, saco oscuro, corbata perfecta, esa sonrisa que no era exactamente una sonrisa, sino más bien una declaración de poder. Se sentó frente a María con la comodidad de quien sabe que, en ese espacio, él manda. Ese era su territorio, sus reglas, su aire. María Félix llegó como siempre llegaba María Félix, sin pedir permiso, con un vestido que era una obra de arte en sí mismo, el cabello impecable, los ojos pintados con la precisión de alguien que entiende que cada detalle es un mensaje. Se sentó con la espalda completamente recta, como si el sillón fuera un trono y ella hubiera nacido para ocuparlo. Las cámaras se encendieron, el programa comenzó, y en los primeros minutos todo parecía normal. Preguntas de protocolo, respuestas elegantes, la danza habitual entre entrevistador y entrevistada. Pero algo en los ojos de Zabludovsky decía que eso era solo el calentamiento, que tenía algo guardado. Una pregunta que había estado puliendo durante días, afilándola como se afila un cuchillo, esperando el momento exacto para sacarla. Ese momento llegó mucho antes de lo que María esperaba, y cuando llegó, el estudio entero se paralizó. Para entender lo que pasó esa noche hay que entender quién era Jacobo Zabludovsky, no el personaje público, no el hombre de la pantalla, sino el poder real que representaba y cómo ese poder funcionaba en el México de esa época. Zabludovsky había construido su carrera ladrillo a ladrillo durante décadas. Había comenzado desde abajo, como todos los que llegan muy arriba, con hambre, con ambición, con una inteligencia para leer el poder que pocos periodistas tenían. Sabía cuándo atacar y cuándo retroceder. Sabía a quién podía presionar y a quién debía proteger. Esa habilidad, ese instinto político disfrazado de olfato periodístico, lo había llevado a convertirse en el rostro más reconocido de Televisa, la televisora más grande y más influyente de América Latina. En esa época no existían las redes sociales, no existía Internet. La televisión era el único espejo en el que un país entero se miraba al mismo tiempo. Y si Televisa era el espejo, Zabludovsky era el marco. Él decidía qué se veía y qué quedaba fuera. Ese era un poder que muy pocos en la historia de los medios latinoamericanos habían tenido con tanta concentración, con tanta duración, con tanta impunidad. Porque eso también hay que decirlo. La impunidad era parte del sistema. Los entrevistados llegaban a su programa sabiendo que las reglas las ponía él, que si Zabludovsky decidía incomodar, incomodaba, que si decidía humillar, encontraba la manera de hacerlo con una elegancia que hacía aún más difícil defenderse. No gritaba, no insultaba,
Usaba algo más peligroso que los insultos. Usaba las preguntas. Una pregunta bien colocada puede destruir a una persona frente a millones de espectadores. Puede hacer que una celebridad parezca ridícula, que un político parezca corrupto, que una mujer fuerte parezca frágil. Zabludovsky conocía ese mecanismo mejor que nadie. Lo había practicado durante años, pero esa noche eligió el blanco equivocado. María Félix no era una actriz más. No era una celebridad nerviosa que llegaba al programa con miedo de quedar mal. María había sobrevivido cosas que habrían destruido a cualquier otra persona. Había sobrevivido la pobreza de una infancia en Sonora, la violencia de un primer matrimonio del que tuvo que escapar literalmente, el machismo brutal de una industria cinematográfica que quería controlarla, los intentos de decenas de hombres poderosos por reducirla a un objeto decorativo. Y había sobrevivido todo eso sin perder ni un centímetro de su dignidad. Lo que Zabludovsky no entendió esa noche, lo que subestimó con una arrogancia que le saldría cara, era que María Félix llevaba décadas preparándose para exactamente ese tipo de momento. No conscientemente, quizás, pero cada batalla que había ganado en su vida la había afilado para ese instante. El periodista más poderoso de México estaba a punto de aprender algo que ninguna escuela de periodismo enseña, que hay personas a las que no se puede doblar, no porque tengan más poder, sino porque tienen algo más difícil de vencer. Tienen una verdad propia que ninguna pregunta puede tocar. María Félix nació un 4 de abril de 1914 en Álamos, Sonora, un pueblo pequeño, caluroso, de esos lugares donde el tiempo parece moverse más despacio y los sueños parecen más lejanos precisamente porque el horizonte se ve demasiado claro. Su familia no era rica, pero tampoco era lo que se llamaba humilde. El padre, Bernardo Félix, era un hombre de carácter fuerte, militar de formación, con esa rigidez en la columna que algunos hombres de su generación confundían con autoridad. La madre, Josefina Güereña, era la contención, el calor, el centro silencioso alrededor del cual giraba una familia numerosa y ruidosa. María fue desde pequeña una presencia distinta, no porque ella lo buscara, sino porque algo en ella era imposible de ignorar. Una belleza que no pedía permiso, una mirada que no se bajaba cuando los adultos hablaban, una voz que cuando hablaba la gente callaba, no porque fuera la mayor, sino porque había algo en su tono que exigía ser escuchado. A los 16 años llegó el primer golpe real. Se casó con Enrique Álvarez, un hombre que resultó ser exactamente el tipo de hombre que una mujer como María nunca debería haber conocido. Violento, posesivo, incapaz de soportar que la mujer que tenía a su lado fuera más luminosa que él en cualquier habitación. El matrimonio fue una pesadilla de la que María escapó con su hijo Eduardo en brazos, sin dinero, sin plan, sin nada excepto la certeza de que quedarse era imposible. Ese momento, ese instante en el que una mujer toma a su hijo y sale por la puerta sin saber a dónde va, define a una persona para siempre, porque en ese instante se toma una decisión que va mucho más allá de la situación inmediata. Se decide quién se va a hacer, se decide que la supervivencia propia y la del hijo vale más que la comodidad del miedo. María llegó a Ciudad de México sin contactos, sin dinero, con un niño pequeño y con esa cara que detenía el tráfico. Fue el cinematografista Fernando Palacios quien la descubrió en una farmacia, de la manera más cinematográfica posible. La vio, se acercó, le habló del cine. María lo escuchó con la misma calma con la que años después escucharía a Zabludovsky. Su primera película fue El Peñón de las Ánimas en 1943. No fue solo un debut, fue una explosión. México entero vio en esa pantalla a alguien que no había visto antes. No solo una mujer hermosa, había muchas mujeres hermosas en el cine mexicano. Vieron a alguien que miraba la cámara como si la cámara fuera ella quien la tuviera que conquistar a ella y no al revés. Esa inversión de poder, tan sutil y tan total al mismo tiempo, definiría toda su carrera y también definiría esa noche frente a Zabludovsky. Entre 1943 y 1970, María Félix protagonizó más de 40 películas. Trabajó con los directores más importantes del cine mexicano e internacional. Compartió pantalla con Jorge Negrete, con Pedro Armendáriz,
con el mismo Jean Gabin en Francia, con Vittorio De Sica en Italia. Cantó con Agustín Lara, con quien también se casó, en una unión que fue tormenta y poema al mismo tiempo. Pero más allá de los títulos, de los premios, de las portadas de revistas en 3 continentes, lo que construyó María Félix en esos años fue algo que muy pocas mujeres de su época lograron construir en ninguna industria del mundo. Construyó un nombre que le pertenecía a ella sola, no al estudio que la filmaba, no al director que la dirigía, no al marido que la acompañaba, a ella. En una época en que las actrices eran tratadas como propiedad de los estudios, María negoció sus propios contratos. En una época en que las mujeres callaban cuando los hombres poderosos hablaban, María respondía, siempre respondía, no con agresión, no con drama, sino con esa precisión quirúrgica de alguien que ha aprendido que las palabras son el arma más sofisticada que existe. Hay una historia que se cuenta en los círculos del viejo cine mexicano y que ilustra perfectamente quién era María Félix mucho antes de esa noche con Zabludovsky, un productor muy poderoso, cuyo nombre los que saben prefieren no mencionar. Intentó un día presionarla para que aceptara un papel que ella había rechazado. Se presentó en su camerino sin aviso, como solían hacer los hombres poderosos en esa época, convencidos de que su presencia física era suficiente argumento. María lo miró entrar, lo dejó hablar, lo escuchó durante varios minutos con esa atención total que ella tenía y que muchos confundían con docilidad. Cuando el hombre terminó su argumento, seguro de haberla convencido, María tomó su cigarrillo, dio una larga fumada, soltó el humo con la calma de quien tiene todo el tiempo del mundo y dijo una sola frase. Esa frase no se ha podido confirmar históricamente con exactitud, porque existen al menos 4 versiones distintas, pero en todas las versiones pasa lo mismo. El productor salió del camerino sin el papel firmado y sin volver a intentarlo. Eso era María Félix. Eso fue siempre María Félix. Entonces, cuando esa noche en el estudio de televisión Jacobo Zabludovsky decidió usar su pregunta más afilada, su arma más sofisticada, lo que no sabía era que estaba frente a alguien que llevaba décadas en ese juego, que lo había jugado contra hombres más poderosos, más ricos y mucho más peligrosos que él, y que nunca había perdido una sola partida. El error de Zabludovsky no fue hacer la pregunta. El error fue creer que María no tenía respuesta. La entrevista había comenzado bien, demasiado bien quizás. Zabludovsky era inteligente. Sabía que una entrevistada puesta en guardia desde el principio cierra todas las puertas. El truco estaba en abrirlas primero, hacerla sentir cómoda, hacerla hablar de temas seguros, dejarla fluir, dejarla sonreír, dejar que el público en casa se relajara también. Y entonces, cuando nadie lo esperaba, cuando la conversación había tomado una temperatura amable y familiar, sacar la pregunta. Hablaron de cine durante los primeros minutos. María habló de sus películas con esa mezcla característica suya de orgullo genuino y distancia irónica, como si sus propios logros le causaran a veces cierta gracia. Habló de París, donde había vivido durante años, donde había sido amada por una ciudad entera, que en esa época era todavía la capital cultural del mundo. Habló de la comida, de la moda, de los actores franceses con quienes había trabajado. El público en casa estaba encantado. María estaba en su elemento. Sus respuestas eran exactamente lo que todos esperaban, elegantes, precisas, con ese humor seco que era su marca registrada. Y entonces Zabludovsky lo hizo, con la sonrisa todavía en la cara, con el tono todavía amable, como si fuera simplemente la siguiente pregunta natural en la conversación. Dijo algo que en el estudio produjo un silencio inmediato, un silencio de esos que no son vacíos sino al contrario, un silencio lleno de electricidad, de incomodidad, de la conciencia colectiva de que algo acaba de cambiar. La pregunta tocaba algo que en esa época se consideraba el punto más vulnerable de cualquier mujer pública, la edad, pero no de manera directa, porque Zabludovsky era demasiado sofisticado para eso. La pregunta estaba construida de tal manera que contenía dentro de sí misma una suposición, una reducción, una manera de decir sin decir que una mujer de cierta edad ya no era relevante, que sus días de importancia habían pasado.
que lo que quedaba era solo el recuerdo de lo que había sido. Era una pregunta diseñada para hacer que María tuviera que elegir entre dos opciones igualmente incómodas. Si respondía a la defensiva, confirmaba que el tema la afectaba. Si respondía con gracia, fingida, le daba a Zabludovsky exactamente lo que buscaba: una imagen de una mujer cediendo terreno con una sonrisa. Lo que Zabludovsky no había contemplado era la tercera opción. María no respondió a la defensiva. Tampoco cedió terreno con una sonrisa. María hizo algo que en ese momento ninguno de los presentes en el estudio esperaba y que los millones de personas frente al televisor recordarían durante décadas. El silencio después de la pregunta de Zabludovsky duró exactamente lo que María decidió que durara. Eso es lo primero que hay que entender. Ese silencio no fue vacilación, no fue incomodidad, no fue una mujer buscando las palabras correctas porque las palabras correctas se le habían escapado. Ese silencio fue una decisión. María dejó que la pregunta se quedara flotando en el aire del estudio el tiempo suficiente para que todos, el público presente, las cámaras, los productores detrás de los monitores, el mismo Zabludovsky, sintieran exactamente el peso de lo que acababa de decirse. Y entonces la miró, no con enojo, no con desprecio, con algo más poderoso que cualquiera de esas dos cosas, con una calma total, absoluta, la calma de alguien que está completamente segura de lo que está a punto de decir y que sabe que lo que está a punto de decir no tiene respuesta posible. Lo que salió de la boca de María Félix en ese momento no fue un insulto, no fue una queja, no fue la reacción indignada que Zabludovsky quizás esperaba y para la cual probablemente tenía preparada una réplica. Fue una frase, una sola frase construida con la precisión de alguien que lleva toda la vida usando el lenguaje como bisturí. Una frase que en esencia le devolvió a Zabludovsky su propia pregunta multiplicada por 10, que dejó al descubierto, sin agresión pero sin misericordia, lo que había detrás de esa pregunta: el miedo, el intento de reducir, la necesidad de un hombre acostumbrado al control de sentir que todavía tenía el control frente a Hyunso, una mujer que nunca se lo había dado. El estudio quedó en silencio. Zabludovsky parpadeó, solo una vez, pero ese parpadeo lo vieron todos, porque en la televisión en vivo no hay cortes, no hay edición, no hay posibilidad de esconder el momento en que alguien recibe un golpe que no esperaba. La cámara lo captura todo, y esa noche la cámara capturó el momento exacto en que el periodista más poderoso de México no supo qué decir. Fueron apenas unos segundos. Zabludovsky era demasiado profesional para dejar que el momento se extendiera más de lo necesario. Retomó el hilo de la conversación con la habilidad de quien ha sobrevivido muchos momentos difíciles en televisión en vivo. Pero algo había cambiado en el estudio. El equilibrio de poder que existía al comienzo de la entrevista ya no era el mismo. María lo sabía, Zabludovsky lo sabía, y los millones de personas frente al televisor lo sabían también. Esa noche los teléfonos en Televisa no pararon de sonar. La respuesta de María Félix se convirtió en leyenda casi de inmediato. En una época sin redes sociales, sin clips de video que se comparten en segundos, la manera en que una historia se volvía leyenda era más lenta, pero en cierto sentido más profunda. Era la transmisión oral. Era la persona que llamaba a otra persona por teléfono esa misma noche para decirle: ¿viste lo que pasó? Era la conversación en la oficina al día siguiente, en el mercado, en la peluquería, en los desayunos familiares del fin de semana. Era la historia que se contaba y que cada persona que la contaba hacía suya, añadía un detalle, subrayaba el momento que más le había impactado. Y así fue creciendo, no como los virales de hoy, que explotan en horas y se olvidan en días, sino como crecen las verdaderas leyendas, despacio, con raíces, ocupando cada vez más espacio en la memoria colectiva de un país. Pero la pregunta que mucha gente se hacía, la pregunta que todavía hoy tiene sentido hacerse, es ¿por qué? ¿Por qué ese momento específico, entre todos los momentos memorables que María Félix había protagonizado en su vida, se convirtió en el que más se recuerda? ¿Por qué esas respuestas a esa pregunta en ese programa de televisión se volvió el símbolo de algo que va mucho más allá de una entrevista? La respuesta, si uno se detiene a pensarla, no es tan complicada, porque lo que María hizo esa noche no fue solo defenderse,
fue hacer algo que en ese México de esa época millones de personas querían hacer y no podían. Millones de mujeres que todos los días recibían preguntas similares, comentarios similares, reducciones similares, y que tenían que sonreír y aguantar porque el costo de no hacerlo era demasiado alto. Millones de personas que veían en el poder de Zabludovsky un reflejo del poder que en sus propias vidas los aplastaba cotidianamente y frente al cual no tenían respuesta. María tuvo la respuesta y la dio por todos ellos. Eso es lo que hacen las leyendas. No son solo historias de individuos extraordinarios, son espejos en los que la gente ordinaria ve reflejado lo que querría haber hecho, lo que querría poder hacer, lo que tal vez algún día hará. Las leyendas no pertenecen a quien las protagoniza, pertenecen a quienes las necesitan. Y México necesitaba esa historia, la sigue necesitando. Años después de esa noche, alguien le preguntó a María Félix en una entrevista diferente, con un periodista diferente, en un contexto completamente distinto, qué era lo que más orgullo le daba de su vida. María no mencionó las películas, no mencionó los premios, no mencionó los hombres famosos que la habían amado, ni los países que la habían celebrado. Pensó un momento, ese momento característico suyo que nunca era duda sino elección, y dijo algo que quien la entrevistaba no esperaba. Dijo que lo que más orgullo le daba era no haber permitido nunca que nadie le dijera quién era. Esa frase, dicha con la misma calma con la que María decía todas las cosas importantes, contiene toda su filosofía, toda la explicación de por qué fue quien fue, de por qué sobrevivió lo que sobrevivió, de por qué esa noche frente a Zabludovsky no hubo ni un segundo de duda en su respuesta, porque María Félix entendió algo desde muy joven, desde aquellos días en Álamos, Sonora, desde aquellos años difíciles en los que la vida la fue golpeando y moldeando con una dureza que habría aplastado a cualquier otra. Entendió que la identidad propia es el único territorio que nadie puede conquistar si uno no deja que lo conquisten. Puedes quitarle a una persona su dinero, puedes quitarle su trabajo, su reputación, sus relaciones. Puedes colocarla en situaciones diseñadas para que se sienta pequeña, irrelevante, pasada de moda, invisible. Pero si esa persona sabe con absoluta certeza quién es, ninguna de esas cosas la puede tocar en el lugar donde realmente vive. Eso lo entendió María de una manera que no aprendió en ningún libro sino en la escuela más brutal que existe, la propia vida. Y esa comprensión fue lo que esa noche en el estudio de televisión se tradujo en una respuesta que desarmó a Zabludovsky, no porque fuera más inteligente que él, no porque fuera más poderosa en el sentido convencional del término, sino porque venía de un lugar donde él simplemente no podía llegar. Zabludovsky tenía poder institucional, tenía el micrófono, el estudio, la audiencia, el apellido, el sistema detrás de él. María tenía algo diferente, tenía la certeza de sí misma, y esa certeza es el tipo de poder que no se puede comprar, no se puede heredar, no se puede otorgar desde ningún cargo ni desde ninguna pantalla. Solo se construye a golpes durante años, y cuando está completamente construida es indestructible. Jacobo Zabludovsky vivió muchos años más, continuó su carrera, continuó siendo una figura importante en el periodismo mexicano, continuó entrevistando a presidentes y a celebridades con la misma habilidad de siempre. La historia no lo borró ni lo redujo a ese momento. Fue un periodista complejo, como son complejas todas las figuras importantes, con luces y con sombras, con logros genuinos y con excesos que el tiempo fue revelando. Pero hay algo interesante que ocurrió con el paso de los años en relación a esa noche. Cuando la gente recordaba a Zabludovsky, recordaba muchas cosas: sus entrevistas políticas, su papel en la cobertura de eventos históricos, su voz inconfundible, su estilo que toda una generación de periodistas mexicanos intentó imitar. Pero entre esos recuerdos, invariablemente, aparecía esa noche, esa entrevista, ese momento, y siempre aparecía de la misma manera, no como un logro de Zabludovsky, sino como el momento en que María Félix le enseñó algo al periodista más poderoso de México. Eso es lo que hace el tiempo con las historias verdaderas, las ordena, les da su lugar correcto, elimina el ruido y deja solo lo esencial.
Y lo esencial de esa noche, lo que el tiempo decidió preservar, no fue el poder del entrevistador, sino la dignidad de la entrevistada. María Félix murió el 8 de abril del año 2002 en Ciudad de México. Tenía 88 años. Hasta el final fue ella misma con una consistencia que resulta casi sobrenatural, cuando uno considera todo lo que la vida le fue poniendo en el camino. No se dio en lo fundamental nunca, ni cuando era joven y no tenía nada, ni cuando era famosa y tenía todo, ni cuando era anciana y el mundo había cambiado de maneras que ella no siempre entendía, pero que tampoco le pedían permiso. El día de su muerte, los periódicos de México, de Francia, de España, de Argentina, de Italia, de todos los países donde su nombre significaba algo, pusieron su foto en la portada, y en casi todos los textos que se escribieron sobre su vida, en algún momento, alguien mencionó esa noche, esa entrevista, esa respuesta, porque esa respuesta la definía mejor que cualquier película, mejor que cualquier premio, mejor que cualquier título que alguien hubiera podido ponerle. La definía porque en ese momento, frente a las cámaras y frente a millones de personas, María Félix fue exactamente quien había sido toda la vida. Sin actuación, sin guión, sin red de protección. Solo ella, entera, invencible. Hay una pregunta que esta historia deja flotando en el aire mucho después de que el televisor se apaga, mucho después de que el último aplauso se desvanece y el estudio queda vacío y oscuro. ¿Qué hace a una persona inquebrantable? No invulnerable. Esas personas no existen. María Félix sufrió, perdió, lloró, cometió errores que ella misma reconoció en distintas entrevistas a lo largo de los años. No fue una figura sin fisuras, fue una figura completamente humana, en un sentido muy preciso del término, que es que fue contradictoria, apasionada, a veces equivocada, a veces brillante, siempre real, pero en los momentos que definían, en los momentos en que la vida o las personas o las circunstancias intentaban reducirla a algo menos de lo que era, ahí aparecía algo que no cedía, algo que se había formado en aquellos años duros de Sonora, en aquel matrimonio del que escapó con un niño en brazos, en aquellos estudios de cine donde aprendió que si no se definía a sí misma, otros lo harían por ella, y no necesariamente con buenas intenciones. Esa cosa que no cedía no tenía un nombre elegante. No era la fama, ni el talento, ni la belleza, aunque tuvo los tres en abundancia. Era algo más simple y más difícil al mismo tiempo. Era el conocimiento profundo de que su valor no dependía de lo que nadie más dijera sobre ella. Esa es la lección que esa noche transmitió a millones de personas, sin haber preparado ninguna lección, sin haber pensado en enseñar nada, solo siendo quien era, completamente, sin disculpas y sin permiso. Y esa lección no tiene fecha de vencimiento, porque Zabludovsky no fue el último hombre poderoso que intentó reducir a una mujer con una pregunta. No fue el último en creer que el micrófono le daba el control de la conversación. No fue el último en subestimar lo que puede ocurrir cuando alguien que sabe exactamente quién es decide responder. Ese momento se repite todos los días, en oficinas, en familias, en reuniones, en conversaciones cotidianas donde alguien intenta, con sutileza o sin ella, decirle a otra persona que su tiempo pasó, que su voz ya no importa, que debería agradecerle al mundo haberla tenido en cuenta hasta ahora. Y cada vez que eso ocurre, en algún lugar, alguien elige responder como María Félix respondió esa noche, no con gritos, no con lágrimas, con esa calma que solo es posible cuando uno sabe, sin ninguna duda, quién es. Eso es lo que dejó María Félix. No solo películas, no solo portadas, no solo la leyenda de una mujer extraordinariamente bella en un siglo que celebraba la belleza. Dejó el ejemplo de que la dignidad no es algo que te dan, es algo que decides tener, todos los días, frente a todas las cámaras, frente a todos los Zabludovsky del mundo. Y si alguna vez alguien intenta quitarte lo único que realmente te pertenece, tu voz, tu certeza, tu nombre, recuerda lo que hizo María. Hizo una pausa, los miró a todos y habló.